Y usted lleva 8 años aquí metido, señor, sin pagar un peso de arriendo al Estado. Esto ya se encuentra desocupado. El cuento de que aquí hay una fundación con 100 familias víctimas del conflicto es falso. Le hago la pregunta a usted qué quisiera encontrar. Un Federico que cogiera esto, lo parcelara, lo vendiera como hacen los parceleros. Yo no quisiera encontrar un Federico, yo quisiera encontrar campesinos. Pero mira, no perdamos más tiempo. Por favor, déjenme hacer la discusión. No perdamos más tiempo. Está muy bien. Estoy aquí en Puerto Salgar. Puerto Salgar, una hacienda que se llama Rancho Hermosillo. Rancho Hermosillo era una de las haciendas más importantes del señor Gacha desde los 90. Esta hacienda consta de alrededor de 400 hectáreas. Esta hacienda en su momento fue de la Dirección Nacional de Estupefacientes y fue literalmente transferida a la Agencia Nacional de Tierras en el 2017 cuando se declaró un bien extinto. Desde esa época, un señor Federico Almanza viene explotando este bien. Usted aprovechó económicamente este predio sin negocio jurídico. No, escuche, y solo le va a hacer. Ya no suyo. El señor Federico Almanza, con una fundación, dice que aquí hay más de 10 familias a las cuales se les están vulnerando sus derechos fundamentales. Hicimos la inspección general de toda la finca, la recorrimos de cabo a rabo. 2 familias bien, ambas trabajan para el señor Almanza. No contentos con ellos, el mismo personero de Puerto Salgar interpone una tutela planteando que la Agencia Nacional de Tierras no podría generar una aprehensión. Incluso un pelotón del ejército lo encontramos al interior de la finca, aduciendo que el señor Almanza era el dueño. Es muy delicado esto, es la primera vez que me pasa en el país. O sea, el ejército cuidándole al malandro que tiene ocupado el predio. Y así hay personajes en Colombia que se pasean como grandes propietarios de tierra en sus pueblos, pero que no han hecho una cosa distinta que usurpar los bienes del Estado durante tantos años. En el marco de nuestras funciones y respetuosos de la providencia judicial, que determina como medida cautelar respetar efectivamente los derechos de las familias que viven acá, que ya pudimos corroborar que son 2, nosotros vamos a cumplir nuestras funciones para que evitemos que este tipo de personajes terminen literalmente robándose los bienes del Estado, como está ocurriendo en muchas partes del país, con los bienes de la ANT, con los bienes de la SAE, con los bienes del Fondo de Reparación e incluso con los bienes baldíos de la Nación. Fantástica y bendecida noche del viernes 21 de noviembre del 2025. Estamos aquí con el video de la noche, el día de hoy. Primero que todo, darle las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. No encontraré palabras para decirles gracias. Gracias a todos ustedes por su impresionante apoyo. Y una vez más, les decimos bienvenidos aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, carajo. ¿Vieron ese video para que tomamos hoy de intro, no? Así se roban la tierra que era de Gacha. Increíble. Una hacienda que era de Rodríguez Gacha llamado Rancho Hermosillo, de 400 hectáreas ubicadas en Puerto Salgar, en el Magdalena Medio. En el 2017 fue traspasada a la Agencia de Tierras, pero ¡oh, sorpresa! Un tal Federico Almanza se apropió de ella con una supuesta fundación. Inclusive, señor entuteló para no entregar el bien a su legítimo dueño. Y lo peor del caso es que incluso el mismo Ejército de Colombia fungía como seguridad privada de este predio. Tenía que venir un gobierno de izquierda para destapar todas estas ollas podridas. Y de esto muy calladitos en los noticieros, ¿no? Hoy en el restaurante me estaba comiendo un bagre en salsa de coco, con salsa de coco. Exquisito, en los corrientazos que vende el restaurante. Y era con sopa, incluso la sopita era sancocho de pescado, arrocito, papita a la francesa.
y ensalada y ají. Yo siempre pido ají. Y me estaba comiendo ese bagre y aquí encima tenía el televisor Caracol. Otra vez. Hoy sí me dañó el bagre. Mira, no se imaginan el mal sabor de escuchar a David Luna hablando de ese frente de centroderecha, que él con Galán, que llevarle educación a los territorios. O sea, un cinismo tan grande que mejor me levanté. Bueno, eso sí, me terminé el bagre, dejé ahí el hueso y me salí, pagué y me salí, porque no, ya iba a explotar. Es que es imposible. No sé si es que yo dimensiono mucho las cosas, ¿no? Pero ese cinismo, y la gente le ponía cuidado. Aquí a la mesa del lado, ya los tengo identificados. Decía, en una noticia anterior también salió que la inversión en Medellín había crecido el 266%. Y un señor ahí dijo, entre ellos son 4, siempre están los mismos. Y una señora, 3 y una señora. Y el señor decía, oiga, que nos íbamos a convertir como Venezuela, ¿no? Eso fue antes de que pasaran la noticia de David Luna. Nos vemos, me fui. Y claro, ahí está. Aparte del uribismo, aparte de Álvaro Uribe, el cáncer en Colombia, es ese Caracol y esos medios. Eso es definitivo. Pero bueno, como siempre destacaremos la actuación, lo venimos haciendo desde hace mucho, la actuación de Felipe Harman. Muy bien, y ese video es la muestra de cómo es que aquí se han robado la tierra, cómo han robado al Estado, y vimos ese tipo incluso con un chaleco antibalas, que no lo tenía ni siquiera Felipe, bueno, no sé, pero siempre me preocupo por la seguridad de Felipe Harman, de verdad, con 2 cojones, se para al frente de todos estos personajes, y que hubo pues, adiós, que esta tierra es para la reforma agraria, y esa tierra es para los campesinos. Increíble de verdad, y precisamente, hablando de tierras, y volteo de tierras también, que es una palabra que puede ir alineada, de la forma como nos roban, como roban a la gente, como se llenan de billete y no pasa nada, o no pasó nada, a pesar de que Gustavo Petro desde esa época estaba denunciando. Y precisamente, pues como hemos hablado tanto de San Simón y el trabajo que hicimos con el concejal José Cuesta, pues Gustavo Petro ha seguido, ya sabemos que pidió, momento que Mateito llegó por acá y no lo quiero pisar con la silla, que precisamente ellos se llenan de plata y precisamente Gustavo Petro ordena que se reabran las investigaciones de esas denuncias sobre ese volteo de tierras aquí, en la sabana de Bogotá, que lo pudimos presenciar con nuestros propios ojos. Precisamente entonces de eso es que me llama la atención, ahora van a ver por qué. El mayor volteo de tierras de Colombia, encabezado por Andrés Pastrana, el presidente de la República, Ángel Gaitán Maecha, el paramilitar, Jaime Ruiz Llanos, el consejero y orquestador, Daniel Bersauel, el planificador, Masuera Clean y Puyana de Pastrana, las beneficiarias iniciales. Varios miembros de los Santos, Fernández de Soto, Luis Camilo Osorio, el fiscal de la impunidad y el paramilitarismo, y finalmente el gran beneficiario, Bernardo Moreno, dueño de Amarillo, y hermano del senador en Estados Unidos, Bernardo Moreno, alias Bernie, el que pretende enviar a un presidente de Colombia a la cárcel de los Estados Unidos, que me acusa de narcotraficante, cuando en la base de volteo de tierras que mostré, en ese enorme debate que llenó de páginas enteras la prensa escrita y televisiva del año 2000, está el lavado de dólares del narcotráfico y cuyo beneficiario final es su hermano. Es increíble, ¿no? O sea, miren lo que dice Gustavo Petro en este post, ¿no? La verdad de quiénes son los que en realidad se han beneficiado, que incluso lavado de dólares del narcotráfico, y acusan a Gustavo Petro de líder del narcotráfico porque ha seguido denunciando, ¿no? Entonces,
aparece este mamarracho de Bernardo Moreno junto con el Colorado del Norte, entonces facilito. Tratan al presidente de líder del narcotráfico, su esposa no puede ni venir a Colombia, bloqueadas cuentas. En fin, es impresionante. ¿Quién perdió en el debate dado que ya los edificios de amarillo se levantan en Lagos de Torca? El pueblo. El pueblo que vive la congestión de la autopista norte diariamente hace toda la vida. Repito, yo viajaba muchísimo de Bucaramanga a Bogotá, mucho y de vuelta, obviamente, y esa carretera me la conozco. Y bueno, ustedes también que viven acá en Bogotá y han transitado pues toda la vida por la autopista norte, ¿no? Toda la vida ha sido así. Toda la vida. Ese día para devolverme de allá, que preciso cayó un aguacero, tardé poco de tiempo para llegar acá. Increíble, increíble. El pueblo que vive la congestión de la autopista norte diariamente, los habitantes de la sabana de Bogotá, los humedales, el agua, el oxígeno, los animales, los municipios que diluyeron. Ese es el daño y esa es la pérdida, ¿no? Porque aparte, cuando uno compra un lote, ¿no? Un terreno, pues lo primero que mira es que tengan servicios, ¿no? Entonces, según nos contaba el concejal José Cuesta, el pueblo de Bogotá en esa época fue el que pagó con sus impuestos que pusieran los servicios en esos terrenos para poder edificar y para poder montar las mansiones que ustedes vieron en el video y que nosotros pudimos también ver en primera mano. Y ahí al ladito, tremendos edificios, 600, 700 millones y apartamentos de interés social en 300 millones. La respuesta de mi esposa cuando le contaba todo eso, ¿estamos locos? ¿Estamos locos? Entonces, dice acá Gustavo Petro, aquí volveré a mostrar mi debate que no fue televisado, pero en su momento en el año 2000 llenó la prensa de Colombia para la nueva generación juvenil. Es nuevo, pero los invito a leer. Vean cómo se articuló la gobernanza paramilitar para enriquecimiento de la oligarquía y destrucción del progreso popular y de la naturaleza. Vean por qué la calidad de vida de Bogotá disminuye. Y miren, ahí vemos un artículo. Espérenlo ampliamos porque es que tiene... Ay, aquí vamos a ver una imagen que... Uy, ¿esto qué? A ver, ampliamos, aquí está. La fecha es del jueves 8 de junio del 2000, un artículo del Tiempo. Ahí vemos, mañana lluvias, tarde lluvias. Lluvia, uy, la que cayó hoy, impresionante. Bueno, expansión, Mair y Ruiz dejan su caso en manos de autoridades, que nos investiguen. El consejero Jaime Ruiz en debate de la Cámara insistió en que sus predios no se valorizaron con la expansión. Gustavo Petro reiteró sus acusaciones. Por eso es que no lo quiero ver. Venga de una vez, miren la imagen. ¿Ah? Con Ingrid Betancourt dice, momentos para consultas en el debate realizado ayer. Arriba Jaime Ruiz y abajo el representante Gustavo Petro con Ingrid Betancourt. Bueno, sigamos acá a ver que en medio de todo aquí se pixela un poquito. Tras cerca de 4 horas de debate en torno a los presuntos beneficios generados por la expansión de Bogotá hacia el norte en favor de altos funcionarios del gobierno Pastrana, el consejero presidencial Jaime Ruiz y el ministro del Medio Ambiente Juan Meir dejaron en manos de los organismos investigadores el establecimiento de cualquier responsabilidad de ellos en el asunto. El debate que se llevó a cabo ayer en el Congreso surgió a raíz de las acusaciones de Gustavo Petro, representante en esa época, sobre el presunto tráfico de influencias por parte de Ruiz en el panel de expertos que asesoró al Ministerio del Medio Ambiente en el tema de la expansión. Petro repitió ayer sus acusaciones en el sentido de que Ruiz y otras 2 personas relacionadas con el gobierno Pastrana se habían beneficiado por el cambio de uso del suelo de sus predios, ubicados en el sector de San Simón. Y esto representaba una ganancia cercana a los 75.000 millones de esa época por valorización. Los otros 2 presuntos beneficiados serían el director del DANE, René Berswell, y Alexandra Klein, esposa del canciller Guillermo Fernández de Soto. Ruiz explicó que los terrenos de su familia se habían convertido en urbanos desde 1995 y por eso la resolución no los beneficiaba. Agregó que ni siquiera había conflicto de intereses porque lo de mini ambiente no se refería a predios urbanos como los de San Simón, sino a los que podrían usarse para expansión.
Durante su intervención, Petro dijo que no solo se habría plusvalía, valorización de los predios por cuenta del cambio de uso del suelo, sino con la proyectada construcción de la avenida longitudinal Alo, y porque la resolución obliga al distrito a llevar servicios públicos hasta la zona de expansión, lo que les decía que nos explicó el concejal José Cuesta, lo cual implicaría una inversión millonaria. A ver, aquí, ¿qué más tenemos? Esperemos que la amplíe como mucho. A ver, ahí se continúa acá. Reacciones. No me dejo influir ni por el presidente, dice Meir. No voy a permitir que nadie deslegitime las decisiones del ministerio, dijo el ministro del Medio Ambiente, Juan Meir, al señalar que él y su equipo tienen toda la autoridad para proferir decisiones como la de la expansión. Le quiero decir que el ministro no se deja influir ni siquiera por el señor presidente, agregó. Manifestó que las indicaciones de Petro no tienen ningún fondo, porque la expansión solo puede hacerse sobre áreas que son rurales y no sobre urbanas, como la del consejero Jaime Ruiz. Petro insistió en que Jaime Ruiz no debió participar en el panel de expertos. Dentro de las funciones que le asignaron, no se le pidió que se inmiscuyera en los asuntos de Bogotá, y si se le hubiera pedido, se debió declarar impedido por tener intereses particulares. Cuestionó la valorización de las tierras de los miembros del gabinete. Desde 1990 comenzaron a comprar tierras por 1.000 pesos el metro cuadrado y hoy valen 100 veces más. ¿Qué colombiano se puede ganar eso? Sin sembrar una sola mata de maíz, se ganaron todo esto cuando esas tierras deberían ser rurales. Jaime Ruiz dice, no jugar con la honra. Jaime Ruiz destacó que Petro ha cambiado sus acusaciones en la medida en que se han quedado sin sustento. No se puede jugar así con la honra de las personas. Se debe dejar que sean los organismos investigadores quienes establezcan responsabilidades, pero eso es muy complicado cuando uno tiene encima una lápida tan grande como la que me puso Petro. Además dice que las propiedades de mi familia miden más de 300.000 metros cuadrados cuando son 2.5 hectáreas. Ese es el artículo que publica Gustavo Petro y repetimos, aparte pues lo que dice obviamente, nos llama la atención esta imagen ahora que Ingrid Betancourt alias Tumbacatre, Tumbacatre pues está sonando, ¿no? Con todo lo que ocurrió con Levy y no solo eso, ¿no? Sino la lagartería de esa mujer cada 4 años venir al país, llevarse sus buenos pesos y devolverse para Colombia. Incluso le servirá, ¿no? Que el euro, por ejemplo, esté bajito, ¿no? Para comprar sus euros y devolverse a París, feliz y dichosa. ¡Ay, Dios! Así también roban a los colombianos, nos roban a todos por toda la carita. Eso lo tenemos más que claro, ¿no? Como decimos, yo voy por lo mío y cambiar eso. ¿Cómo es de difícil? Bueno, eso era como los entremés, la parte intro del video, pues el tema de la tierra, el volteo de tierra, y pues las acusaciones y todo lo que tiene que ver con estos Moreno, Amarillo, volteo de tierras y ver ahora dice que Gustavo Petro incluido en esa lista Clinton. Miserables. Y por allá vimos a Miguel Uribe, arrodilladito, allá en la Casa Blanca, ¿no? Como también vimos a Cristiano Ronaldo con Donald Trump y Cristiano, el bicho, enterrado, de verdad. No lo puedo creer. Mi hijo, admirador de Cristiano, se puso bravo. No le gustó verlo con el Colorado del Norte. Bueno, vamos entonces a noticias buenas. Queremos enfocar nuestros contenidos, darle visibilidad a las cosas positivas, las cosas buenas que ocurren en el país, y una de esas se está dando el día de hoy. En este momento estamos pendientes, muestre a ver, entro a la cuenta de Daniel Rojas, porque estamos pendientes de un hecho muy lindo para Cali, por ejemplo, en este caso. Espérenme, devuelvo porque se me perdió. Listo. Una gran noticia, la mejor noticia del año en Cali. Así la califica Daniel Rojas y compartimos pues su visión. Hace un año lo dijimos con claridad, la ladera de Cali tendría una universidad, un verdadero espacio de vida comunitaria para las comunas. Ese fue el compromiso de Gustavo Petro y el mandato de la juventud, el mandato que la juventud defendió, incluso cuando intentaron silenciar su esperanza. Hoy honramos esa palabra con la entrega del multicampus universitario de la ladera, una sede
que nace desde los territorios y para los jóvenes, sus familias y sus barrios. Multicampus Universitario de La Ladera. La lucha valió la pena. Este es el triunfo de un mandato popular que de verdad transforma realidades. Y veamos y escuchemos este video que ha publicado el Ministerio de Educación. Que hoy tengamos la posibilidad y estemos a un pasito ya de recibir la tan soñada Universidad de las Laderas es un logro muy importante para todos nosotros. En 2021 el estallido social más grande de nuestro país tuvo como epicentro de dignidad a Cali. Desde Siloé, Belén, Terrón Colorado, Nápoles, Vistahermosa y cada uno de los barrios de las comunas 1, 18 y 20 de la ciudad levantaron su voz en medio de momentos difíciles para exigir lo que por años les fue negado: educación en el barrio. Hoy su mandato se materializa equilibrando la historia con un verdadero centro de vida comunitaria, el Multicampus TTU Ladera, un espacio que recoge 7 instituciones de educación superior con una oferta de 45 programas entre técnicos, tecnológicos y universitarios para transformar la vida de 9.000 jóvenes con educación gratuita y de calidad, gracias a una inversión cercana a los 45.000 millones de pesos. Va a ser una gran oportunidad para varios jóvenes para disminuir los malos hábitos, pues, para no meternos en malos pasos o dejar de estudiar. Ustedes jóvenes tienen la oportunidad, así que aprovechenla. Vamos todos a llenar el multicampus de La Ladera. Mejor estudiar en el barrio. Con dignidad cumplimos, ese eslogan del Gobierno del Cambio. Buenísimo. Me metí a la cuenta de Daniel Rojas a ver si ya hay imágenes del momento, pero a las 3 de la tarde publicó Isabel Vera estas imágenes. Dice, a esto le llamo el efecto Petro. No son ni las 3 de la tarde y ya está llegando la gente al multicampus de La Ladera. Recuerden que la entrada es junto a la avenida Los Cerros, al ladito del inicio del puente. Y vemos estas imágenes que publica. El efecto Petro. No son ni las 3 de la tarde, ya la gente está esperando para entrar. Entonces lleguen, banda, para que puedan presenciar este acto tan significativo que es la inauguración del Multicampus La Ladera. Multicampus La Ladera. Estaremos pendientes, por supuesto, de traer imágenes de esa gran noticia, como lo dice el propio Daniel Rojas, noticia para la ciudad de Cali. Sí se pudo. El Multicampus Universitario de La Ladera es una realidad que llega con todos los juguetes. Gracias a una inversión del gobierno nacional que alcanza cerca de 45.000 millones, se adquirió el edificio y se va a dotar con mobiliario nuevo y tecnología de punta. Todo el espacio. Por ahí salían los uribistas, ¿no? Qué logro, si eso era un edificio de la Libre, creo que era. Es que definitivamente, pero bueno. Lo importante es eso entonces, que se haga realidad esto, que llegue la educación superior pública, que se ofrecen 45 programas entre técnicos, tecnológicos y universitarios. Muy bueno. Y pues siempre echaremos la pullita, ¿no? Un centro deportivo. Bueno, en Cali sí tienen varios complejos deportivos y allá en Cali sí se respira deporte. No sé cómo esté el apoyo, cómo sea esto, las ligas, pero en Cali sí. Eso sí, Cali se respira salsa y deporte. Yo destaqué eso. En cualquier esquina, una muchacha con un balón de voleibol o con sus guayos para ir a entrenar, atletismo. Conocí todo ese tema de las canchas panamericanas, la liga de tenis muy bien organizada, la liga de natación, muy lindo. Y afuera, pues, los choladitos y las ensaladitas de fruta y las luladas que venden ahí en las canchas panamericanas de Cali. Un abrazo a Cali, de verdad, muy, muy bueno. La pasé muy rico en Cali. Hace un añito casi un año ya. Lo que fue un día un clamor en las calles, hoy es realidad. Y sale este ícono haciendo pucheros. Con la entrega del Multicampus Universitario de La Ladera por parte del Gobierno del Cambio, la U por fin llega a las comunas de Cali para impactar a 57.500 personas y vincular a 9.000 nuevos estudiantes de la ciudad y el Valle en 7 instituciones y en más de 40 programas. Así que maravilloso. Y como dice aquí Made, oiga, de puro milagro no ha salido Alejandro Eder, a sacar pecho robando los logros del gobierno nacional. Como él sirve pa' un carajo, le toca robarse los logros. No demorará de pronto en salir por ahí, Made, estaremos pendientes entonces. Pero no fue la única buena noticia o el único multicampus, porque si nos vamos al otro lado del país, en el Plato Magdalena,
Campus Universitario de la Subregión Centro del Magdalena favorece a 4.500 jóvenes. Y vean esto, es que eso no lo sacan en Caracol, ¿no? El Campus Universitario de la Subregión Centro de Plato, Magdalena, abrió sus puertas. Esta sede beneficia a 4.500 jóvenes del departamento, quienes podrán formarse en más de 100 programas sin salir de su territorio. La oferta académica cuenta con 11 universidades acreditadas en alta calidad que les brindan a los jóvenes el sueño de acceder a estudios técnicos, tecnológicos, profesionales. Esto es una realidad cercana, posible y gratuita para miles de jóvenes y familias de la subregión. La apertura del campus universitario de la subregión centro marca un hecho histórico para la educación en Magdalena. 4.500 estudiantes de Plato y municipios cercanos pueden formarse en más de 100 programas sin salir de su territorio. Esto es cambio. El que no lo quiera ver, pues ya saben, perdón, ustedes no estaban viendo. Con la llegada de 11 universidades acreditadas en alta calidad, el sueño de acceder a estudios técnicos, tecnológicos y profesionales es hoy una realidad cercana, posible y gratuita para miles de jóvenes y familias de la subregión. Está la imagen del nuevo campus universitario subregional Plato. Resultados del cambio. Gobernación de Magdalena. De verdad que muy bueno. Muy bueno, y estas noticias, a mí me encantaría tener todo el contenido que fuera de este tipo, ¿no? Tipo de contenido. Vea, aquí hay algo en vivo. Esperen que está en la ladera. Me llega la notificación. Escuchemos. Madres de las primeras líneas que han estado presentes y combativas y que solamente pedían para sus hijos educación pública, superior, gratuita y de calidad. A ustedes y a todas estamos a su servicio. Este es el gobierno del cambio, el gobierno popular. Somos servidores públicos, por lo tanto, estamos plenamente a su servicio. Gracias a todas y a todos por su apoyo. Muchas gracias, ministro de Educación Nacional, señor José Daniel Rojas Medellín. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el presidente de la República de Colombia, señor Gustavo Petro Urrego. Un saludo especial a todas y todos los estudiantes, docentes, padres de familia, directivos, rectoras y rectores de las diferentes comunidades académicas que hacen parte del multicampus universitario de La Ladera. Lideresas y líderes sociales, comunales, representantes de las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas, personas con diversidad funcional en situación de discapacidad y comunidad LGBTIQ+. Ministro de Educación Nacional José Daniel Rojas Medellín, jefe del despacho presidencial encargado José Raúl Moreno, rectora de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte Patricia Martínez, lideresa social Crisol Yurani Sánchez, familiares de las víctimas fallecidas durante el estallido social, funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, mandos regionales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, funcionarios del Gabinete Departamental y Municipal presentes, agrupación de Batucada, Juventud, Arte y Vida, Festa, medios de comunicación y en general a todas y todos los vallecaucanos que nos acompañan en el día de hoy. El hecho de que hoy se conmemore un año no, 4 años, año 2021, 21 de noviembre, el estallido social comenzaba en Colombia, en todo el país se extendió con las consecuencias que ya conocemos, un gobierno que no quiso dialogar con las juventudes, que fueron la principal fuerza de esa movilización social, que decidió fue enfrentar la demanda de necesidades, de satisfacer después del COVID una serie de indudablemente necesidades básicas que tenía la gente y lo que propuso
fue una reforma tributaria basada en impuestos, lo llamé así en ese momento, sobre la sopa, sobre la comida. Ya escaseaba, ya había un grave problema de incremento de la pobreza en Colombia en virtud a una mala y desastrosa política hecha durante el COVID. La televisión dice, no, es que en todos los países fue igual. No es cierto. En muchos países, incluso en la época del COVID, disminuyó la pobreza por la cantidad de dinero que el gobierno giraba a sus ciudadanos y ciudadanas. Aquí se hizo lo contrario, se aprovechó la cuarentena del COVID, la enfermedad, para endeudar el país. Yo estoy acabando de pagar esa deuda. La comencé a pagar y la estoy acabando de pagar. Claro que provoca un enorme déficit. Solo por dar dos grandes cantidades, cada vez uno descubre más. Cerca de 70 billones de pesos, el presupuesto de un año de la educación, todo en un subsidio a la gasolina. Ese subsidio a la gasolina se llevó una parte muy importante de los ingresos de este gobierno. No voy a hablar de eso, no es el momento, pero sumado a 5.000 millones de dólares de endeudamiento que tuvo el gobierno Duque con el Fondo Monetario Internacional, único país en el mundo. En ese momento, a ningún gobernante de los 190 y pico países que existen en la Tierra se le ocurrió que para financiar la política que pudiera mitigar los efectos de la enfermedad había que endeudarse con un préstamo que es como con tarjeta de crédito, pagadero prácticamente de inmediato, 3 años, 5.000 millones de dólares, y le tocó fue a este gobierno. Y este mes se paga la última cuota. La última. Claro que solo... Gracias. 5.000 millones de dólares a una tasa de cambio, oiga cómo está, 3.700. 3.700 por 5, ¿cuánto da? 5%, 35, 18, ¿cuánto? 18,5 billones de pesos más o menos, más 70, estamos acercándonos a 90 billones de deudas que dejó para pagar ya. Yo digo, no debimos haber pagado así tan rápido porque hubiéramos podido hacer muchas más obras sociales si esa deuda no hubiera ocurrido o se pagara muy a largo plazo. Pero el problema está en qué se gastaron esos dineros. Y cuando uno va y mira el gasto, y ahí por qué estalló la sociedad, el gasto imperceptiblemente, con aval del Consejo de Estado, hay que decirlo, que miraba los centenares de decretos de estado de conmoción interior, y con aval del Congreso de la República que no se... Bueno, estaremos atentos a las palabras de Gustavo Petro. Si no nos quedamos aquí, ya llevamos casi 30 minutos desde que empezamos a grabar. Pues estaremos, como lo digo, atentos a toda esta gran noticia, ¿no? Y esta gran noticia, como lo decimos y como lo dijo Daniel Rojas, para la ciudad de Cali. Pasamos a otro tema, y es un tema también en medio de las noticias buenas, pues siempre queremos la paz, ¿no? Confiamos en este gobierno porque ese era uno también de sus planes, ¿no? Su política de paz total, que seguimos respaldando, por supuesto, porque somos convencidos de que el país, para su desarrollo, para salir de todo este atraso, también tiene que estar en paz. Y precisamente hablando de esa paz, el gobierno y las disidencias FARC acuerdan desescalar el conflicto y avanzar en la transformación territorial. Durante el 7º ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz, el grupo armado se comprometió a dejar de reclutar menores y permitirá la participación ciudadana para las elecciones del 2026. Disidencias de las FARC. Durante los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre del 25 en Campo Hermoso, San Vicente del Cagual,
municipio de Caquetá, se desarrolló el 7º ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional y los bloques comandante Jorge Suárez Briceño del Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte y Frente Comandante Raúl Reyes de las FARC-EP, proceso que culminó con varios acuerdos importantes. Dice, a ver, ¿qué más dice? Las delegaciones aprobaron un acuerdo especial de desescalamiento del conflicto con el fin de generar hechos y gestos de paz que mitiguen los impactos sobre la población civil. Funcionarios públicos, firmantes de paz, fuerza pública e integrantes del EMB FARC-EP. Dentro de estas medidas, las disidencias FARC se comprometieron a implementar una política de no incorporación de menores de 18 años, mientras el gobierno fortalecerá los programas de protección para niños, niñas y adolescentes en zonas afectadas por la violencia. Avances en tierra, territorio, ciudadanía, elecciones y medio ambiente. Otro de los acuerdos alcanzados aborda la tierra, la transformación territorial que promoverá el acceso a la tierra, la creación de zonas de reserva campesina y el reconocimiento de los derechos de las comunidades. El acuerdo también integra alineamientos sobre hábitat y ordenamiento territorial rural urbano. Otro punto aprobado se centra en ambiente, bioeconomía y revitalización de la selva, con compromisos para frenar la deforestación, avanzar en la sustitución de cultivos de coca y proteger los parques naturales. El ciclo también dejó la reactivación de la Comisión Jurídica Mixta, encargada de censar a las personas privadas de la libertad por razones del conflicto. Las partes pactaron medidas que aseguren la participación ciudadana en las actividades de la Mesa de Diálogos de Paz, así como acciones destinadas a fortalecer la credibilidad. Como parte de los avances, se aprobó un cronograma de visitas a las regiones con presencia del EMBF FARC-EP para verificar la implementación de los acuerdos territoriales. El 7º ciclo contó con la participación de delegados de Noruega, Irlanda, Suiza y Venezuela como países garantes, además de representantes del Secretario General de la ONU y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. La mesa también abrió un espacio para que comunidades rurales y urbanas presentaran sus peticiones, dando respuesta a las solicitudes planteadas en San Juan de Lozada Meta al inicio del ciclo. Y sigamos entonces por esa línea, ¿no? De buenas noticias, y en esta, pues, la siguiente, nos basamos en una respuesta que le da Gustavo Petro a Álvaro Uribe. Dice Álvaro Uribe que un nuevo gobierno de uno de los nuestros o en el que participemos bajará los impuestos a las empresas para que puedan pagar los recargos laborales, a fin de compensarlas y evitar que continúe el daño en el empleo formal. Es que de verdad da asco hasta ver ese tipo, ¿no? Perdonen ustedes eso, pero de verdad. Ni en un solo año del gobierno Uribe creció tanto el empleo formal como en el mío. El empleo mal llamado formal, que se llama ese empleo asalariado propio del capitalismo, se expande el capitalismo, y para expandir el capitalismo, qué pena que un socialista se lo diga, hay que acabar la premodernidad, el feudalismo, las ideas esclavistas, disminuir las rentas improductivas subiéndole a ellas los impuestos. Nosotros le propusimos al uribismo bajar el impuesto de renta a todas las empresas productivas de Colombia y sabotearon el proyecto, lo hundieron. Así que no digan mentiras. Repito, nosotros le propusimos al uribismo bajar el impuesto de renta a todas las empresas productivas de Colombia. Sabotearon el proyecto, lo hundieron. Mentirosos. Lo invito a que apoye la ley de financiamiento y le bajamos el impuesto de renta a todas las empresas productivas y subamos el impuesto a las rentas improductivas. Hora de modernizarse. Esa es la invitación que hace Gustavo Petro a Álvaro Uribe. Ley de financiamiento. Precisamente de eso es lo que vamos a hablar a continuación. Dice Armando Benedetti, si se hunde la ley de financiamiento, no se podrán adelantar los planes y programas sociales que se necesitan para millones de colombianas y colombianos en situación de pobreza. Y todo por 10 senadores que actúan con las vísceras. Son palabras de Armando Benedetti que las tenemos a continuación. Hoy Colombia está calificado como alto riesgo en la banca internacional y además no hay confianza de que vayamos a pagar la deuda externa. Esto se debe a que 10 senadores firmaron una ponencia negativa de la ley de financiamiento y por lo tanto no hay confianza en Colombia y no se podrán adelantar los planes sociales y de justicia social para millones de colombianos porque unas personas con vísceras están en contra del gobierno.
Y precisamente, ustedes lo vieron en el título, uno de esos, pues, Efraín Cepeda. Entonces aquí volvemos y aprovechamos a echar la cuñita, ¿no? ¿Aprendimos o no aprendimos que necesitamos mayorías en el Congreso? ¿Aprendimos o no aprendimos que en el Congreso se deciden cosas muy importantes como el presupuesto, por ejemplo, la ley de financiamiento, para una transformación real del país? Obviamente no lo van a dejar hacer. Y menos ya cuando el gobierno de Gustavo Petro está culminando, y menos en época electoral. Van a sabotear todo, tienen todos los entes para que ellos demanden y tumben. La Corte Constitucional, vimos, manejada por ese disque magistrado Ibáñez, la reforma pensional, ahí está, quieta, que incluso el Banco de la República le dijo, oiga, todavía no la pongan en marcha. Saboteado todo. No lo van a aprobar, y eso es claro, y van a decir que Gustavo Petro va a tomar eso como arma electoral. Pero lo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener claro antes de salir también a criticar muchas cosas, pues tenemos que tener en cuenta la ley de financiamiento, cómo le cortaron todo. Recordamos ayer el video cuando Alejandro Campo decía que el país, el gobierno, de 100 pesos solamente puede utilizar 16. Y aún así ha podido hacer Gustavo Petro avances impresionantes, que no se ven, que no tienen visibilidad. Y nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para que esas buenas noticias se den. Entonces, ley de financiamiento. El expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, aseguró que lograron las mayorías absolutas en la comisión porque la reforma golpeaba directamente a la clase media y era nociva para el país. No lo voy a poner a escuchar. Entonces, la importancia de llenar esas sillas de gente decente. No nos cansaremos de decirlo. Nosotros llevamos rato diciéndolo. Elecciones de senadores, representantes a la Cámara, alcaldes y gobernaciones y, por supuesto, las elecciones presidenciales. Marzo y mayo, ¿no?, del año entrante. La reforma no le quita un solo peso a la clase media. Deje de ser mentiroso e irresponsable. La reforma solo le pone impuestos a los grandes megarricos del país que han duplicado por demás sus ganancias en mi gobierno. Si usted sabotea la reforma económica, disparará los precios de la deuda. Nos envía directo a la emergencia. ¿Qué se va a hacer? Porque esa va a ser, obviamente, la van a sabotear y por todo lado hemos visto saboteo. Hoy precisamente por allá, también en el noticierucho ese de Caracol estaban diciendo eso, hundida prácticamente. Hundida. Se radica una ponencia de archivo contra la reforma tributaria del gobierno con la que se busca recaudar 16 billones. La ponencia de archivo es esta, que radicaron 10 de los 17 senadores de la Comisión Tercera del Senado y que deja virtualmente hundida la reforma tributaria del gobierno Petro. Aquí están los nombres: Juan Pablo Gallo Maya, senador coordinador ponente, dice Efraín Cepeda, Ciro Alejandro Ramírez. Es que esto es indignante. Ciro Ramírez ese. Juan Carlos Garcés, Antonio Luis Sabaraín, Mauricio Gómez Anín, Liliana Esther Vítar Castilla, Jairo Alberto Castellanos, Karina Espinosa Oliver, María Angélica Guerra. Que no se nos olviden esos nombres, ¿no? Que no se nos olviden, ahí los leímos toditos. Y si estamos hablando de descaro, teníamos el video por buena línea y vean, ya nos vamos torciendo. Si estábamos hablando de descaro, otro descaro es el de Joseba Grajales. Vimos en el video anterior también el dueño de Keralty, como en el País Vasco, de donde es oriundo, pues también están prevenidos de las actuaciones de este personaje y de varios que incluso atentan contra la sanidad pública del País Vasco por sus intereses, porque el paciente lo ven entonces como una mercancía, ¿no?, como un negocio y no como un ser humano. Pues Joseba Grajales, el presidente de Keralty, publicó una carta en la que respondió a las declaraciones del presidente Petro.
Defendió más de 40 años de operación, inversión y servicios en Colombia. Y afirmó que el grupo ya no es visitante, sino parte del país. Hágame el bendito favor, garzón. Ahí sí como igualiticos, ¿no? A la salud de Hernández, eso van por la misma, como dice este meme. Pues el ministro Jaramillo ha respondido, más descaro imposible. No, si cada día se superan. Si las EPS hicieran su trabajo no tendríamos por qué llamarlas. Las llamamos porque los usuarios no reciben la atención que necesitan. El Ministerio de Salud no ataca a Keralty ni a Sanitas. Defendemos el derecho a la salud de más de 5 millones de colombianos a quienes ustedes no quieren atender, mientras las ganancias van a los inversionistas de España. Dejen de jugar a la víctima y cumplan. Entreguen los medicamentos ya pagados con recursos públicos. Abran las agendas de especialistas cerradas por meses. Dejen de usar a los pacientes como escudo humano de su negocio. Nada de favores personales y privilegios para algunos. Por la puerta de atrás, todos los usuarios deben recibir los servicios de salud. Se les han girado los recursos de forma anticipada y por eso les exigimos cumplir. Qué fácil es llorar en medios y qué difícil es responderle a los ciudadanos. La respuesta del ministro Jaramillo, que aparte, también el ministro Jaramillo, de esos descarados, ¿no? De esos cínicos que solamente defienden su negocio y jugando con la salud de los colombianos, porque así es. El país merece claridad. Otro personaje es Denis Silva, que no puede seguir escondiéndose detrás del cuento de la herencia, cuando su patrimonio creció con compras que no coinciden con esa versión. Basta de engaños. Pido a la Fiscalía investigar el origen de esas propiedades y el posible delito de enriquecimiento ilícito de particulares. La salud no puede ser usada como plataforma de negocios ni para proteger intereses económicos personales. Denis Silva. Recordemos entonces, ¿quién es Denis Silva? Y nos vamos para la cuenta de Wilson Arias. Este video ya lo habíamos puesto acá, es del 30 de octubre. Denis Silva, que dice representar a los pacientes y es opositor a la reforma de la salud, es director de la Asociación Colombiana Saludable, que ha recibido donaciones del sector salud por más de 200 millones. Además, él tiene más de 24 propiedades en Colombia. ¿Eso es la herencia? Herencia, ¿no? ¡Wow! ¿Defensor de pacientes o de negocios? No tengo miedo a los mercaderes de la vida. Queremos acabar con su negocio de la muerte. Y pues, como nos encantan los videos de Wilson, pues aquí lo tenemos. Algunas investigaciones internacionales han dicho que puede resultar lucrativo ser director y representante de una organización de pacientes. El señor Denis Honorio Silva, que supuestamente se presenta como un representante de los pacientes y es férreo opositor a la reforma a la salud, en Colombia tiene más de 24 propiedades. Las tiene distribuidas en todo el territorio nacional y algunas de ellas, que están ubicadas en sectores pudientes de Bogotá, las reporta como oficinas de su asociación, cuando podrían ser apartamentos familiares. ¿Debería el señor Denis Honorio Silva contarnos quiénes son los financiadores de su tarea antirreforma a la salud y a través de estos años quiénes le han financiado la defensa de las EPS y si se relacionan con la obtención de su acrecentado patrimonio? Es verdad que una cosa es la Asociación Colombia Saludable, de la cual el señor es representante y director, y otra distinta es la Corporación Colombia Saludable. En el pasado las confundí y ofrezco disculpas. Sin embargo, la Asociación Colombia Saludable, de la que este señor sí es representante y director, tampoco resulta ser ajena a los negocios de la salud. Cuando el señor la fundó, lo hizo con un patrimonio de 1.200 millones de pesos y la asociación recibe donaciones de farmacéuticas agremiadas en Afidro, que le ha regalado más de 200 millones de pesos. De modo que este defensor de pacientes no parece ser un pobre viejecito y tampoco es verdad que su Asociación Colombia Saludable no tenga negocios en relación a la salud. Venceremos a los mercaderes de la vida. La muerte no debe ser más la ganancia de otros. Como vieron, entonces no se me vayan, que llegamos a las ñapitas, al vendaje, al bonus track, aquí en Colombia con C, su canal.
La primera ñapita que tenemos para el día de hoy es que ya tenemos ministro de Justicia. Agradezco al presidente Gustavo Petro la confianza de designarme como ministro de Justicia encargado. Y se trata de Andrés Hidárraga Franco. Gracias por la confianza. Entonces, continúo ejerciendo como secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, un compromiso que desde el inicio del gobierno he asumido con la misma convicción y responsabilidad. La justicia y la transparencia van de la mano y desde ambos roles seguiré trabajando sin descanso para que las instituciones respondan con la integridad al país. Pues no sabemos entonces si va a quedar como ministro de Justicia definitivo, ya no encargado, pero pues es una buena noticia también, ¿no? Merecido nombramiento, como dicen, y aquí publica el decreto número 1236 del 20 de noviembre del 2025, donde el presidente de la República le da ese nombramiento. Entonces, esa era la primer ñapita que tenemos. Segunda ñapita. Siempre habrá que establecer una correlación entre exportación y mercado interno. ¿Por qué lo dice Gustavo Petro? Porque el sector ganadero colombiano ha dado una sorpresa positiva. Según un informe de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, en solo 9 meses de 2025, Colombia ya superó el valor total de exportaciones de carne alcanzado en todo el 2024. Entonces nos volvemos por aquí al post, ¿no? La reforma, este post de Gustavo Petro hablando de reforma y ley de financiamiento. La reforma solo le pone impuestos a los grandes megarricos del país que han duplicado por demás sus ganancias en mi gobierno. Se suma entonces FEDEGAN, las ganancias de FEDEGAN. Y ahí es donde viene el post de Gustavo Petro. No debe subir el precio de la carne en Colombia. La modernización ganadera en los llanos y el abandono de la ganadería en la selva amazónica y en las tierras fértiles del Caribe. ¡Boom! Exportador de carne a la China para disminuir el déficit fiscal. Así que aquí lo vemos que ha sido replicado, reposteado por Felipe Harman. Otra ñapita buena. Colombia da un paso histórico y se consolida como líder regional en electromovilidad, la llegada de Tesla, con una nueva regulación de interoperabilidad para estaciones de carga. Lo que venimos hablando aquí, que no vaya a ocurrir. Las estaciones de carga son muy importantes y, oiga, se tiene que hacer y se tienen que distribuir en muchas partes. Hablaba con una persona y decía, oiga, pero es que siempre es ese pensamiento, siempre es el pensamiento, ¿no? Oiga, las estaciones de carga aquí, por ejemplo, deben haber estaciones de carga fuera de la calle y tal, ¿no? No, pero eso cogen y pasan y se roban las cosas, o sea, no jodas, de verdad. Cada cosa que se decía ese señor era, no, pero es que van y se roban, y le digo yo en medio de todo lo que me está diciendo, bueno, pues puede ser que sea cierto, pero tenemos que cambiar ese chip, ¿no? Vea, las bicicletas esas que se llevan con una aplicación, ahí están, y yo no he visto que se las hayan robado. No, es que esas si se las roban tienen un GPS y le llega a la policía y tal. Esa mentalidad, que puede ser realidad, no lo sé, llevo mucho tiempo de vivir fuera, pero oiga, hasta ese punto entonces la mentalidad también, entonces no se puede hacer nada porque van y se lo roban, pues pongan un celador o pongan no sé qué, póngale algo, pues. Pero es que aquí también lo que falta es, en ese sentido, oiga, otro pensamiento. Oiga, que ve uno que pasa a la policía y están rompiendo las bolsas y están armando un chiqueral. No pasa nada. Y pasan derecho. No sé si es que eso no sea función de ellos. Pero yo sigo con el tema de las basuras. Qué asco. Anoche yo no sé, salí otra vez a la vueltica típica con Mateo después del aguacerote. Inundado todo esto de basuras, pero por montones. Y ve uno también los negocios, eso sacan bolsas y con comida y tiran ahí. No, joder, de verdad. ¿Cómo queremos salirle atrás? Y perdonen si soy molesto con este tema, pero es que yo no quiero mi país así, ni esa capital. Entonces me dirán, entonces váyase. No, ¿por qué gracia? ¿Por qué gracia? ¿Por qué no podemos cambiar? Y yo sé que soy, bueno, a veces me malinterpretan al decir que yo estoy comparando. Yo no comparo. Yo solamente digo que es muy diferente mi eslogan. ¿Por qué allá sí y aquí no? ¿Por qué allá sí y aquí no?
Entonces, hablábamos del tema de los cargadores, las estaciones de carga para todos esos carros eléctricos que van a seguir vendiéndose y se van a necesitar las estaciones de carga. Lo digo porque allá en España les pasó y les tocó ponerse las pilas. Y todas van con su panel solar. Todas, allá en Málaga. En los centros comerciales, 5 estaciones de carga, en los IKEA, en todo lado. Tome, los edificios por reglamentación tienen que tener de a 2 dependiendo de la cantidad de habitantes. Y en las calles distribuidas por muchas partes de España y de Málaga, pues con una aplicación llegan y mientras van a hacer alguna diligencia o mientras te dejan el carro ahí, lo cargan. Entonces, pues, no sé, acá le tocará quedarse a la persona ahí para que no le van a robar. Es que de verdad, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Para nosotros es muy importante registrar esta firma de esta resolución, porque como hemos visto, producto de las medidas y de las decisiones políticas del gobierno que encabeza nuestro presidente Gustavo Petro, se ha multiplicado, se ha duplicado la llegada de coches eléctricos, de carros eléctricos a nuestro país. Eso implica también un nuevo reto, y es mejorar la infraestructura, ampliar la infraestructura de carga. Y esta resolución lo que hace es eso, generar las condiciones para que se amplíe la oferta, para que se estandarice la oferta. Voy a poner un símil más o menos. Hoy tenemos muchos celulares y eso tiene muchos cargadores. Hoy lo que queremos a través de esta resolución es estandarizar esos puertos, además ampliar la oferta de esas cargas, que no solamente estén los operadores de red eléctricos, sino que también puedan, por ejemplo, las electrolineras o las estaciones de servicio meterse en ese negocio, porque al final esto es un negocio. Es decir, amplía la oferta, amplía la competencia y obviamente va a generar incentivos para que las personas que tienen hoy vehículos alimentados, movidos por combustibles fósiles, se transiten hacia vehículos movidos por energías limpias. Yo creo que es importante destacar una cifra. Hoy el parque automotor del país se mueve mayoritariamente por combustibles fósiles, 98% más o menos. Con esta decisión, con la llegada de empresas que confían en el país, que creen en el clima político, que creen en el futuro que tiene Colombia, esta resolución precisamente va a permitir que haya más infraestructura de carga para todos estos vehículos que están ingresando de distintas partes del mundo y que esperamos, como también lo ha anhelado nuestro presidente, y así estamos trabajando y creando ese marco jurídico para ello, que aquí se construyan coches, carros eléctricos, y pues obviamente si tenemos carros eléctricos movilizándose en el país, pues necesitamos que haya una infraestructura, y esta resolución lo que culmina, lo que lleva, lo que genera es ese marco regulatorio para que podamos tener infraestructura. ¿Por qué no vamos a poder hacer los carros acá? Materias primas se deben conseguir, no sé, con ese tema, pero ¿por qué no? ¿Por qué lo digo? Porque lean los comentarios, no los voy a poner. Se viera. Es que el problema es de aquí también. No, que aquí no somos capaces. Que aquí no somos capaces. Entonces Petro y Verónica se van a robar la plata. Es lo único de argumento que tienen. Y por esa gente también es que el país está así de atrasado. Por esa gente. Y nosotros no podemos permitir que esa gente vuelva al poder. No podemos, y lo repito, el trabajo el año entrante, bueno, desde ya, pero lo que nos viene en el 26, duro. Y aquí estaremos, y ustedes también, por supuesto. Todos juntos. No hay de otra. Y pasan los días, y no se sabe nada de la inscripción de los candidatos del pacto. Todavía esperamos. Yo me estoy metiendo a las cuentas de Pacto, de Carolina, de María José. Y no digo que ellas sean las culpables, no, pero no pasa nada. No pasa nada. Sin garantías, sin personería. Hablando de María José Pizarro, siguiente ñapita, le contesta Salud Hernández a la burrada que dijo, y no sé si no lo han visto, pues vamos a leerlo, ¿no? Respecto al galeón Santa Fe. Dice la verdad de San José, pues que Santa Fe, perdón, San José. La verdad es que el San José es un galeón español y los tesoros pertenecen a las decenas de familias que murieron y a la corona española.
Mucha hija. Uy, ¿cómo es que dice por acá? Pues cambiémosle el este por esta, ¿no? Ave María, Ave María. ¡Oh, qué asquito, qué asquito! Pero ya da igual, lo importante es que vaya a un museo y lo disfrutemos todos. Mucha hija. La verdad histórica es que la conquista de la colonia en América fueron episodios de un horror indescriptible que acabaron con culturas inmensas y sometieron a pueblos enteros a la esclavitud. Los tesoros extraídos, incluido el galeón San José, le pertenecen por derecho a los pueblos de la Gran Colombia y de América. Después de una tragedia semejante, la deberían sentir vergüenza. Lástima que su mentalidad colonialista se lo impida. Igual que el Joseba Grajales ese, ¿no? Igual que el Joseba Grajales ese. Por el mismo estilo. Dios mío, Dios mío. Siguiente. Gustavo Bolívar. Nunca estaré de acuerdo con la pena de muerte, pero si aquí existiera para el caso de pena de muerte por corrupción, el 95% de la clase política de todos los partidos y todas las ideologías estaría en el cementerio y no en mansiones con grandes cajas fuertes repletas de fajos. En China será ejecutado el ministro de Agricultura por recibir sobornos. Definitivamente China está a otro nivel. Los días en Latinoamérica, toda muerte por aceptar sobornos. A todos los que me mandaron esa noticia diciéndome, mira qué idiota eres, estás hablando bien de una dictadura horrible. Sentenciado a muerte por aceptar sobornos, algo que ocurre todos los días en Latinoamérica, todos los días. Y no me alegro de la muerte de este señor, pero sí apoyo el mensaje tan claro que le manda a todos los que trabajan. ¿Cómo sería aquí en Colombia eso? Dios, jamás también estaremos de acuerdo con la pena de muerte. Siguiente ñapita. Píldora para la memoria de la Tumbacatre. Ingrid Betancourt, ya que la vimos por allá al principio del video, pues Ingrid Betancourt es el peor ser humano que he conocido en la vida. Kate Stansel. Esta afirmación de uno de los gringos que compartió secuestro con la candidata presidencial se la recordó Oprah Winfrey en su célebre entrevista. Hubo un momento que quedó marcado en la política. Piedad Córdoba diciéndole a Ingrid Betancourt que era como la Selección Colombia, solo aparecía cada 4 años y recordando los señalamientos públicos que alguna vez la vincularon incluso con Carlos Castaño, pildoritas de la gran Piedad Córdoba. Paz en su tumba. Yo estuve secuestrada por Castaño, que me dijo que él era íntimo amigo de ella, que yo, más o menos como que ella era la jefe política de él. Yo ni bola le paré. ¿De Carlos Castaño? Sí. ¿El paramilitar? Sí. Paré, ni la primera vez que hablo de eso. Nunca. Porque, pues uno qué negocios va a hacer con un delincuente. Así de sencillo. Pero a Ingrid la quise mucho. La mamá es consciente de que nos quedábamos casi todos los días hasta altas horas de la noche tocando puertas. Es más, yo me acuerdo que yo hablé con Samper, hablé con el expresidente López, hablé con mucha gente porque yo no entendía a ellos teniendo tanto poder, por qué no podían hablar con la guerrilla. Es más, yo le dije al expresidente López Mikkelsen que por qué él no buscaba una reunión con Chávez y con Marulanda para que soltaran a toda la gente, que a mí me parecía eso absurdo. O sea, nadie movió un dedo, la que se arriesgó fui yo. La que entregó todo el capital político fui yo. Pildoritas para la memoria de la gran Piedad Córdoba. Siguiente ñapita, esta foto la ha publicado Gustavo Petro también hace poco en su cuenta de X. Está en presencia, o está en compañía, perdón, con la Premio Nobel de Paz del 2018, Nadia Murad, yazidí de Irak. Ahí está la foto que ha compartido Gustavo Petro, ¿no? Y dice acá Jimmy, qué orgullo estrechar la mano de una mujer que sí se mereció ese premio, a diferencia de la otra, que ya están que se lo quitan, y otros por ahí. También orgullo para ella estrechar la mano de un revolucionario de la vida y del amor. Vean esta imagen de Gustavo Petro. Y, ¿cómo es el nombre? Perdón. Nadia Murad, yazidí de Irak. Siguiente ñapita. A ver, dice acá,
Roma Rosa. Pienso que lo mejor que ha podido pasar en medio de tanta polarización creada por la ultraderecha y sus medios putrefactos de comunicación es que el JP sea la cabeza de lista de los verdes. Eso garantiza sepultar el partido Alianza Verde. Mucho tibio, sin valores. Por allá. Excelente, excelente. Pero es que este se me coló. La ñapa que siguiera esta. Dice el sargento Chalá. Muy pocos saben la verdadera historia de ese policía cobarde John Fran Pinchao. Ayer decíamos que nos sonaba el nombre. En noviembre de 1998, en plena toma guerrillera en Mitú, terminó poposeado en los pantalones, levantando los brazos y entregando su fusil mientras sus compañeros morían combatiendo con las botas puestas. Que no venga ahora a hablar de la valentía que decía ayer en ese video, ¿no? Al lado de Ingrid Betancourt. Y por acá dice Dan. 2 de mis tíos, apellidos Braga, fueron secuestrados en esa toma y justo me dice mi tío César Braga, Cheche, como se le conoce en la familia y en su servicio en la policía, que este señor se escondió como una nena e instaba a los compañeros a que se entregaran. Nada más que decir, su señoría. Y así llegamos entonces al final de este contenido. Me pego la pasadita por la cuenta de Gustavo Petro antes de cerrar. A ver. Con la lluvia como que se puso lento el internet. Aquí está. Muestre, a ver si está todavía por ahí. A ver cómo va esto. Sí, claro que sí está. Vamos a escuchar un poco de Gustavo Petro. De Colombia. Y entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no los conozco, ni ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá en Cuba, tiene que arrodillarse porque aquí hay un jaguar a punto de despertar. No nos amenace, no nos engañe, que sabemos las jugadas. 2 siglos de saber de andar de guerra en guerra en este pueblo. Guerras de todo tipo, por nada a veces nos han enseñado que es la malicia indígena. Aquí no queremos un pueblo de rodillas. Si el pueblo libremente quiere que regrese la gobernanza paramilitar, pues no tenemos otra que obedecer, solo que no nos quedaremos callados después. Pero si el pueblo libremente quiere que Colombia siga para adelante, sigue. Aquí nosotros no somos antigringos ni quemamos banderas. Si quieren venir a hablar, vienen. Pero no con mañas, sino a hablar de tú a tú. Así que vayan diciéndole al señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que no va a entrar su dinero en las elecciones de Colombia. Que el pueblo de Colombia no se deja vender. Y si van a entregar créditos, cójanlos, pero para producir maíz, tener marranos, construir una casa o mejorarla. No para comérselos, porque quedamos endeudados, empeñados, y lo que hay que construir es riqueza. La orden que todas las instituciones financieras del gobierno nacional tiene es que todo su volumen de crédito se le entrega a los pobres de Colombia. Ahora, si el BID intenta, sin permiso del gobierno nacional, competir con los dólares por el voto de los colombianos, que está prohibido. Bien, y ahora aquí, 9.000 nuevos estudiantes tendrá esto. Y espero, Daniel, que otros 9.000 puedan entrar en el lado oriental, en Agua Blanca.
y espero que un tren empiece a funcionar entre Yumbo y Buenaventura. Y espero que de aquí salgan médicos y médicas a atender toda esa gente que está ya encaramada, que necesita servicios de salud y que pueden perfectamente vivir. Y espero que Cali se convierta en la capital no solo de la resistencia, sino del gobierno progresista en Colombia, en el occidente de nuestro país. Una Cali inteligente, una Cali donde el joven negro no mate a otro joven negro, sino sepa que su color de piel es para demandar la igualdad y la justicia. Una Cali donde la mujer, y no vuelvo a repetir la frase que dije, que está basada en la ciencia, pero no la voy a repetir. Que la mujer entienda que no es esclava, que no es sirvienta de nadie, sino que es mujer libre y tiene toda la opción de llegar y de tener el poder, porque una sociedad democrática es una sociedad de hombres y mujeres libres. Y lo que quiso Bolívar en este país no fue tener esclavos, aunque tenía uno. Lo que quiso Bolívar en este país es que fuéramos una sociedad gran colombiana de seres humanos libres. Y es por eso que nos apuntan con cañones, no nos equivoquemos. Y es por eso, porque quieren quitarnos las riquezas que hay debajo de la tierra, pero quieren arrodillar la riqueza mayor que una sociedad tiene. Y la riqueza mayor de una sociedad no es más que el ser humano, que el pueblo, que la gente, que las ilusiones, que la esperanza. El día que durmamos la esperanza, el día que nos maten la esperanza, matan el futuro. El día que nos maten la esperanza, matan el futuro. Tomamos esa frase para cerrar este video. Estaremos atentos y mañana en el video, si Dios lo permite, pues recogeremos los mejores puntos, porque al parecer ese discurso estuvo a lo Gustavo Petro. A ver qué más está diciendo. Que sea el corazón de la libertad de Cali, el corazón de la libertad de la juventud, que es el cerebro el que vuela, también el cuerpo, pero es el cerebro que vuela, y el cerebro, para que vuele libre, tiene que saber, tiene que leer, tiene que criticar. No hay lectura que no critique, y no hay lector bueno o lectora buena que no critique lo que lee. Así que leer. Me preguntó una niña ahorita, antes de subirme al avión, niña chiquita, digamos, ¿qué? Con 7 años. Me dijo, ¿qué me recomiendas para ser una buena líder en Colombia? Me dijo la niña. Me puse a pensar. Entonces le dije, solo 2 palabras. Ayuda, ayuda y lee. ¿Qué es un socialista? Una persona que ayuda y lee. Listo, dejamos entonces aquí con esas palabras de nuestro Petrovsky. Y nos vemos entonces en la próxima. Abrazotes ancestrales desde Bogotá. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Gracias eternas, totales e infinitas por su apoyo. Y nos vemos entonces en la próxima. Chao, feliz noche. Muchas gracias a todos.